La Asamblea Nacional escucha las respuestas de los ministerios de Petróleo y Riqueza Mineral y del Comercio Interno y Protección al Consumidor. La Cancillería rusa resalta el papel que juega el gobierno sirio en la lucha contra el terrorismo. El ejército árabe sirio avanza en su persecución a los terroristas en Palmira y la zona campestre de las provincias de Daraa e Idlib. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a nuestro boletín informativo. Siria afirma que al cabo de más de 3 años de la ofensiva terrorista desatada contra Siria, todos los países han tomado conciencia de la amenaza terrorista y su expansión en el mundo en momentos en que las resoluciones politizadas contra el gobierno sirio aumentan el sufrimiento del pueblo sirio y cuyo mensaje afirma que los terroristas están protegidos y pueden seguir adelante cometiendo sus crímenes. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, el doctor Bashar al-Jafari, durante una sesión de la ONU sobre los derechos humanos, dijo que el Comité Internacional especializado en investigar el estado de derechos humanos en Siria ha cambiado su postura de una manera que llama la atención en cuanto a los acontecimientos que se desarrollan en Siria y reconoce en su informe emitido en el día de hoy los crímenes y las violaciones de las organizaciones terroristas del Estado Islámico Daesh en Siria y la presencia del terrorismo en el país, y ello luego de que los países influyentes en el organismo internacional le dieran permiso de hacer semejante reconocimiento en beneficio de sus propios intereses. La Asamblea del Pueblo, presidida por su presidente Mohammad Jihad al-Laham, celebra una sesión para escuchar las respuestas de los ministros de Petróleo y Recursos Minerales y de Comercio Interior y Protección al Consumidor sobre las medidas que han adoptado para garantizar los derivados del petróleo y los productos básicos a los ciudadanos. Durante la sesión de la Asamblea del Pueblo, en la que comparecieron los titulares de Petróleo y Recursos Minerales y de Comercio Interior y Protección al Consumidor, los diputados del arco parlamentario centraron sus preguntas en torno a la importancia de procurar los derivados del petróleo a los consumidores, conforme a una base de datos que indique la demanda de los ciudadanos a este producto esencial, sobre todo en la estación de invierno, así como exigieron que se paguen las remuneraciones a los obreros que trabajan en los yacimientos de petróleo en materia de alimentos y ropa, así como la necesidad de cubrir la falta que se ha producido en gas, gasolina y diésel, que se emplean tanto para el transporte como en la calefacción. Los parlamentarios llamaron a que se aumenten las panaderías estatales y que las panaderías que han obtenido licencia, pero que no han entrado en función debido a la situación de inseguridad en sus zonas, sean mudadas a otras zonas más seguras. También pidieron la emisión de una lista de precios de forma diaria para los productos que consumen los ciudadanos y aumentar los supervisores y el control en los mercados y las estaciones de combustible y controlar los precios de los productos básicos y pedir rendición de cuentas a los comerciantes abusadores que aprovechan la crisis para su propio beneficio. Asimismo, exigieron que las ayudas se hagan llegar a los ciudadanos que las necesiten y activar el papel de las instituciones de intervención positiva. Por su parte, el titular de Petróleo y Recursos Minerales, Suleiman Al-Abbas, dio esperanzas favorables en cuanto a la solución de la escasez del gas para el uso casero, afirmando que dentro de pocos días se solucionará la crisis del gas en todas las provincias. Sin embargo, explicó que el racionamiento de la distribución del diésel se debe a las dificultades para procurar este derivado del petróleo, al amparo de los sabotajes y las agresiones terroristas que sufre el sector petrolero en el país, súmase las injustas sanciones y el bloqueo impuestos a Siria. El ministro de Comercio Interior y Protección al Consumidor, Hassan Safia, aseguró a su vez que su ministerio prosigue en su política para determinar los precios y fijarlos y activar y aumentar los accesos a las instituciones de intervención positiva, dedicando atención especial a la producción del pan y prevenir el monopolio de los productos básicos. El Ministerio de Exteriores ruso afirmó que el gobierno sirio contribuye notablemente en hacer frente al terrorismo que amenaza a Siria y a toda la región.
La Cancillería rusa, mediante un comunicado, precisó que la cooperación en la lucha contra el terrorismo debe ser uno de los temas más importantes a debatir en las negociaciones entre el gobierno sirio y la delegación que integra las diferentes corrientes de la oposición. Asimismo, ha manifestado su preocupación respecto de los informes sobre la muerte de civiles a raíz de los bombardeos de la Alianza Internacional, liderada por Estados Unidos contra posiciones del Daesh en Siria. La Cancillería añadió que el informe del Comité Independiente sobre Siria deja claro que el terrorismo es el principal peligro y que los esfuerzos del gobierno sirio y la oposición y la comunidad internacional deben centrarse principalmente en la lucha contra este flagelo, subrayando la necesidad del trabajo conjunto de la comunidad internacional en este marco. Por último, la Cancillería manifestó su total respaldo a la invitación de dicho comité de reanudar las negociaciones sirias con el fin de normalizar la situación política en el país árabe, instando al mediador internacional Staffan de Mistura a tomar en consideración los resultados y las encomiendas citadas en el informe del Comité Independiente sobre Siria. En la zona campestre de Daraa, destacamentos del ejército árabe sirio liquidaron a numerosos terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos en las localidades de Sheikh Meskin, Ebta y Ataman. Asimismo, en la campiña de la provincia central de Homs, los uniformados del Ejército Nacional frustraron un intento de infiltración de los terroristas desde el pozo de Yasal hacia el campo petrolífero de Hayyan, logrando ultimar y dejar heridos a gran número de ellos. Por otra parte, unidades del ejército árabe sirio liquidaron e hirieron a un número indeterminado de terroristas en las cercanías de la represa de Al-Hula y repelieron un ataque terrorista contra una aldea. Por último, los efectivos sirios acabaron con la vida de decenas de terroristas y le destruyeron un carro equipado con ametralladora pesada en la ciudad de Idlib y su periferia. En ocasión del 44 aniversario del lanzamiento del movimiento de rectificación, varias provincias presenciaron actos diversos y festivales, así como inauguraciones y la colocación de la piedra angular de una serie de proyectos de desarrollo. En los actos fueron homenajeados dispositivos del Ejército y de las Fuerzas Armadas, familias de mártires y un número de periodistas y trabajadores. Los participantes afirmaron que el movimiento de rectificación garantizó numerosos beneficios para la comunidad siria y constituyó el baluarte para la transformación hacia un país mejor, subrayando que el pueblo sirio es capaz de hacer frente al terrorismo y lograr victorias gracias a la firmeza de su institución militar. Asimismo, expresaron su determinación de seguir adelante en la marcha de desarrollo y progreso consagrada por el glorioso movimiento de rectificación liderada por el eterno comandante Hafez al-Assad y de redimir la patria con lo más sagrado que poseen, añadiendo que la marcha de desarrollo y modernización instituida por el presidente actual Bashar al-Assad vino para complementar la marcha de rectificación, para profundizarla y renovarla. Con respecto al desarrollo de los acontecimientos en la ciudad de Ain Arab, en la campiña este de Alepo, los vecinos de la urbe avanzaron en su lucha contra los terroristas, logrando liberar a varias provincias que habían sido atrapadas por el Daesh. Sobre todo en la zona del mercado Al-Hal y la calle del ayuntamiento, ocasionando la muerte de alrededor de 40 terroristas en las últimas horas. Entre ellos figuraban 2 de los cabecillas del Estado Islámico. Asimismo, las unidades de protección popular ampliaron su control en diferentes zonas, logrando expandirse a una distancia de 25 kilómetros al suroeste de la ciudad. Mientras, llenos de rencor, los grupos terroristas bombardean las zonas residenciales en respuesta a las pérdidas que sufren a manos de las unidades de protección popular. Testigos oculares afirmaron que el joven palestino Youssef Hassan Arramouni perdió la vida como mártir al ser estrangulado por los colonos israelíes dentro de un autobús de la ocupación israelí en Der Yassin, al oeste de la ocupada Jerusalén. A raíz de este incidente se produjeron enfrentamientos en el poblado de Al-Tur y el barrio de Al-Shayah en Jerusalén ocupada. Mientras tanto, las autoridades de ocupación israelíes declararon el estado de alerta para la policía y de las Fuerzas Armadas Especiales después del hallazgo del cuerpo del mártir Al-Ramouni. Por otra parte, las fuerzas de ocupación israelíes arrestaron a varios palestinos en diferentes partes de Cisjordania. Y en la Franja de Gaza, los aviones bélicos israelíes violaron el espacio aéreo de la Franja de Gaza.
Y por último, colonos extremistas asaltaron nuevamente la mezquita Al-Aqsa en la ocupada ciudad de Jerusalén, custodiados por las fuerzas de la ocupación israelíes. En Líbano, el ejército libanés detuvo en una de las aldeas de Al-Beqa, al este del país, a los integrantes de un grupo terrorista, entre ellos 4 sirios. En el mismo contexto, el comando del ejército libanés había anunciado ayer la captura de 2 terroristas que habían perpetrado anteriormente varios ataques terroristas contra los efectivos del ejército libanés. Y en Irak, unidades de las Fuerzas Armadas liberaron las zonas de Al-Karabiyya, Al-Asaf y Al-Nahlat y Ghanem en la provincia de Al-Anbar a manos de los terroristas, al tiempo en que otros destacamentos del ejército se preparaban para una amplia operación militar para expulsar a los terroristas de la ciudad de Hit. Por otro lado, las fuerzas iraquíes eliminaron a más de 100 terroristas y destruyeron 40 vehículos. Por último, 14 ciudadanos cayeron mártires y otros 31 resultaron heridos a raíz de un doble atentado terrorista perpetrado con coches bomba en la capital, Bagdad. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. La Asamblea Nacional escucha las respuestas de los Ministerios de Petróleo y Riqueza Mineral y del Comercio Interno y Protección al Consumidor. La Cancillería rusa resalta el papel que juega el gobierno sirio en la lucha contra el terrorismo. El ejército árabe sirio avanza en su persecución a los terroristas en Palmira y la zona campestre de las provincias de Daraa e Idlib. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana.